Capítulo 116. La mirada de Daniel vista a través del espejo retrovisor era como la de una bestia que ha localizado a su presa. Debido a esto, las manos que sujetaban el volante se tensaron involuntariamente y los latidos de su corazón se intensificaron. Desde la posición de Frieden, quien ya admiraba a Daniel, la imagen de Daniel intentando construir formalmente su propio poder le parecía brillante. Por supuesto, Daniel estaba más cerca de estar luchando por sobrevivir en la situación actual, pero Frieden no tenía forma de saberlo. Frieden, quien continuaba conduciendo con una leve sonrisa en sus labios, habló tras una súbita ocurrencia. Por cierto, teniente coronel Daniel, ¿no es Melbarton un periódico independiente que no recibe apoyo gubernamental ni publicidad corporativa? También es famoso por su eslogan de informar solo la verdad. Así es. Entonces, ¿no habrá dificultades para hacer que sigan al teniente coronel Daniel? Seguramente se opondrán a publicar artículos sesgados en su periódico. No estaba equivocado. Pero desde el punto de vista de Daniel, la editorial Melbarton no era un medio de comunicación impulsado por un sentido de misión. Subteniente Frieden. ¿Sabías que la editorial Melbarton apoyó las manifestaciones contra la guerra en cierta ocasión? Frieden negó con la cabeza. No leo mucho el periódico. Así que la editorial Melbarton dijo esas cosas repugnantes. Sí. Apoyar las manifestaciones contra la guerra en sí es comprensible. Muchos ciudadanos estaban cansados mientras la guerra se prolongaba. Pero después de mi discurso de movilización total, la editorial Melbarton retiró sus afirmaciones. Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Frieden. ¿Por qué? Porque muchos clientes cancelaron sus suscripciones. A menos que reciban apoyo del gobierno o de empresas, tienen que vivir de las donaciones de los ciudadanos, y publicaron un artículo que iba en contra del sentimiento popular, así que era el curso natural de los acontecimientos. Había algo que se podía entender claramente aquí. Las convicciones de la editorial Melbarton estaban entrelazadas con el dinero. Era obvio, si se pensaba. Las imprentas, la tinta y el papel necesarios para difundir la verdad no se daban gratuitamente. Sin dinero, tampoco se podía difundir la verdad. A pesar de esto, la editorial Melbarton, para mantener su superficial convicción de independencia y neutralidad, no recibía ningún tipo de apoyo del gobierno ni de empresas. No, sería más preciso decir que se había vuelto tan pequeña que no podía recibir apoyo. A este paso, la editorial Melbarton no podría evitar la bancarrota. Daniel pretendía aprovechar este punto para ponerle una correa a la editorial Melbarton. Por eso, mientras miraba a Frieden, que se concentraba en conducir, Daniel susurró en voz baja. Frieden. Me gustaría que me ayudaras un poco. Volverferque número 11. Editorial de periódicos Melbarton. Ahora. Blrm, sentado frente al escritorio en la oficina del editor jefe, exhaló un profundo suspiro. Estaba preocupado porque el número de suscriptores disminuía día a día. A este paso, no solo no podremos cubrir los costos de impresión, sino que ni siquiera podremos mantener la red de distribución. ¿Qué sentido tiene una editorial de periódicos que no puede imprimir periódicos? Pero al pensar en declararse en bancarrota, le venían a la mente los rostros de los empleados que confiaban en él y de la familia que esperaba en casa. ¿Qué debo hacer? Mientras reflexionaba sobre cómo aumentar el número de suscriptores, alguien golpeó la puerta. Blrm, pensando que era un subordinado, frunció el ceño. Tom. Te dije que necesitaba pensar. Si no has pensado en una solución, no te atrevas a mostrarme esa cara estúpida. Blrm se quedó callado a mitad de la frase. Quien entró cuando se abrió la puerta de la oficina no fue Tom, sino un oficial militar del Imperio. Y no cualquiera, sino Daniel Steiner, conocido como el héroe del Imperio. Acompañado de Frieden, famoso por usar magia negra. Daniel dirigió una leve sonrisa a Blrm, quien se había quedado paralizado como si estuviera soñando. He venido a discutir un método, así que no es necesario que me retire. Blrm, que escuchó la voz de Daniel, se levantó apresuradamente. Teniente coronel Daniel Steiner. ¿Qué lo trae a una editorial tan humilde como esta? Realmente preguntaba porque no entendía qué estaba pasando. Daniel, que se acercó a él, sacó una silla frente al escritorio y se sentó. No se lo acabo de decir. He venido a discutir un método. Cuando dice método,
Un método para que la editorial Melbarotón, que enfrenta dificultades financieras, pueda resurgir. Por favor, tome asiento. Blrm, que asintió con cuidado, se sentó. Daniel observó fijamente el rostro tenso de Blrm y luego habló. Tengo entendido que la editorial Melbarotón está al borde de la bancarrota. ¿Es correcto? Blrm dudó un momento y luego asintió. No era algo que tuviera que ocultar. Está en lo cierto. El número de suscriptores disminuye cada vez más, y ahora es difícil incluso cubrir los costos de impresión. Ya veo. Entonces, ¿me permitiría ayudar a su editorial? ¿Qué quiere decir con que va a ayudar? Ante la pregunta de Blrm, Daniel levantó la mano señalando a Frieden, que estaba detrás de él. No sé si lo sabrá, pero el padre del subteniente Frieden, que está detrás de mí, es el pastor principal de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. El número de fieles también es considerable. Daniel bajó la mano y entrelazó los dedos. Le pediré al subteniente Frieden que haga que los fieles de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria se suscriban a la editorial Melbarotón. Así podrá apagar el fuego más urgente, ¿no cree? Ciertamente, si solo el 10% de los fieles se suscribiera a la editorial Melbarotón, no tendrían que luchar por cubrir los costos de impresión y mantener la red de distribución. Además, Daniel sacó una grabadora de su pecho y la colocó sobre el escritorio. Al presionar el botón de reproducción, la cinta comenzó a girar y se escuchó la voz grabada. Yo, Ken Bell, líder del Partido de la Sociedad Libre, he transmitido secretos imperiales al reino de Belmore. ¿Qué? Blrm quedó atónito al escuchar este hecho impactante, y en ese momento Daniel presionó el botón de pausa. Es información que incluso el periódico imperial aún no conoce. Si lo desea, le permitiré ser el primero en informar sobre este hecho. Estaba ofreciéndole una exclusiva. Después de ofrecerse a asegurar suscriptores, Daniel Steiner también traía una exclusiva, lo que hizo que Blrm no pudiera evitar mirarlo con extrañeza. ¿Qué es exactamente lo que quiere de mí? No podía existir algo como la pura benevolencia en este mundo. Blrm, que intuyó que Daniel había venido a pedir algo, se puso en guardia. Daniel, que pensó que era bueno que captara rápido, se recostó en el respaldo de la silla. Es simple. De ahora en adelante, la editorial Melbarotón deberá someterse a mi revisión antes de publicar artículos. Según sea necesario, yo mismo proporcionaré directrices para los artículos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Parecía una broma, pero la expresión de Daniel era extremadamente tranquila. Debido a esto, Blrm frunció el ceño y se enfadó. ¿Está diciendo que quiere convertir la editorial Melbarotón en un medio de comunicación servil que le sea leal? Hay cierta exageración, pero dependiendo de cómo se escuche, podría interpretarse así. Está en su sano juicio. Melbarotón es una editorial independiente. El principio fundador también es informar la verdad a los ciudadanos. Daniel, que había estado observando a Blrm en silencio, habló tranquilamente. ¿Verdad? Suena bien. Entonces, preguntémonos. ¿Qué es la verdad? Bueno, las noticias sin mentiras son... ¿Quién juzga que no hay mentiras? Blrm abrió la boca para responder, pero no pudo emitir ningún sonido. La información que el editor jefe de una pequeña editorial como Melbarotón podía obtener era limitada. Daniel, que vio esto, se enderezó lentamente. Las personas siempre viven diciendo mentiras. Y solo una minoría privilegiada con poder y autoridad puede juzgar si esas mentiras son verdad o no. Pero, se lo garantizo. Usted nunca podrá acercarse a la verdad. Simplemente interpreta fragmentariamente la información que viene desde arriba y la repite como un loro. Blrm lo sabía vagamente. Aquellos que caían mal a los nobles, a las empresas y al gobierno desaparecían sin dejar rastro, y solo mucho después aparecía una línea en el periódico diciendo que habían sido víctimas de un robo o sufrido un accidente. Ahí estaba la verdad que no podía revelar. Puedo ver su futuro, señor editor. O vive como un loro, atrapado en la ilusión de que está informando la verdad, o se acerca demasiado a la verdad y encuentra la muerte. Ambos eran finales terribles. Oh. La voz de Daniel sonaba extrañamente como una burla. Se declara en bancarrota, aplastado por el peso del dinero, sin ser una cosa ni la otra. Las manos de Blrm temblaron ligeramente. No se veía esperanza en el futuro que Daniel enumeraba.
En medio de la desesperación que invadía su mente, se escuchaba el susurro del demonio. Seamos sinceros. Usted no quiere la verdad, ¿verdad? Lo que quiere es poder, para no ser despedido por decir la verdad, y dinero, para proteger a su familia. La mano extendida de Daniel envolvió ligeramente el dorso de la mano de Blum. Yo puedo darle ambas cosas. El precio es una sola mentira. Si jura mentir por mí. Blum levantó lentamente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Los ojos del demonio se parecían a los humanos. Le proporcionaré 1000 verdades y dinero que no se derrumbará. Abandona tus convicciones para mantener tus convicciones. Sacrifica lo pequeño por lo grande. Toma mi mano por tus empleados y tu familia. El significado contenido en las palabras de Daniel pesaba sobre los hombros de Blum. En el momento en que cediera a esa dulce propuesta, tendría que caminar por un camino sin retorno. Pero si rechazaba y se alejaba, le esperaba el precipicio de la bancarrota. Cuando las convicciones y la razón chocan, generalmente la razón gana. Blum, después de una respiración profunda, habló. ¿Qué debo hacer? La voz de Blum resonó melancólicamente en la oficina. Tras escuchar la respuesta, Daniel retiró su mano y se levantó. Primero, publique la exclusiva que le he dado. Debe dar a conocer al público que el líder del Partido de la Sociedad Libre es un colaborador antes de que el periódico imperial se adelante. Después, espere mis instrucciones. Daniel, que arregló su vestimenta, estaba a punto de darse la vuelta pero se detuvo. Ah. Por si acaso. Daniel sacó un papel doblado por la mitad de su pecho y lo colocó sobre el escritorio de Blum. Si intenta olvidar el favor y traicionarme, deberá pagar el precio. Daniel, que había pronunciado estas palabras incomprensibles, sonrió una vez, se dio la vuelta y se marchó. Solo después de que Daniel abriera la puerta y saliera de la oficina, Blum tomó el papel doblado y lo desplegó. Esto es. En el papel estaba escrita la dirección de la casa donde vivía la familia de Blum. Debajo, se podían ver no solo los nombres y pasatiempos de la familia, sino también todas sus rutas habituales de desplazamiento. Incluso estaba anotada la información de que el hijo de Blum había probado drogas por curiosidad en el pasado. Al ver esto, Blum, entre mareos, levantó su mano temblorosa y se tocó la frente. Daniel Steiner desde el principio. No tenía intención de aceptar su rechazo. Capítulo 117. Una semana después, en el Palacio Imperial. Dormitorio del emperador Bertam. ¿Cuál es el estado de su majestad según su evaluación? Ante la pregunta del capitán de la Guardia Imperial, Johannes Kunz, el médico personal respondió mientras guardaba su equipo médico. A pesar de hacer todo lo posible, actualmente Su Majestad está experimentando una disminución en el sistema circulatorio junto con insuficiencia de órganos. Estamos tomando medidas médicas para minimizar el dolor que sufre Su Majestad, pero aparte de eso, no veo ninguna solución efectiva. Johannes, que tragó saliva, apretó el puño mientras miraba al médico personal. ¿Cómo es posible que no haya solución? Su Majestad todavía. Ya es suficiente. Fueron las palabras de Bertam, que yacía en la cama. Cuando los dos que estaban conversando guardaron silencio, Bertam levantó la mano y la agitó. El médico personal puede retirarse. Has hecho todo lo posible. El médico, que cerró su maletín médico, se levantó e inclinó la cabeza hacia Bertam. Rezaré a los dioses por la pronta recuperación de Su Majestad. El médico, expresando su pesar, se dio la vuelta y salió. Johannes, que observaba su figura alejarse, suspiró y se sentó junto a Bertam. Su Majestad. Especialmente en momentos como este, no debe rendirse y debe cuidar su salud. Ante las palabras de Johannes, Bertam soltó una risa seca. Deja las palabras vacías. ¿No escuchaste lo que dijo el médico hace un momento? ¿No dijo que rezaría a los dioses? Eso equivale a decir que solo los dioses pueden curar mi enfermedad. Su Majestad. Deja los consuelos poco convincentes. La muerte es algo natural, no entiendo por qué todos hacen tanto alboroto y ponen caras largas. Solo me irrita. Después de un breve silencio, Johannes habló. ¿No sería más extraño e irritante si sonriéramos en lugar de poner caras largas? Creo que todos fingen llorar para evitar problemas, en caso de que Su Majestad enfurecido ordene una ejecución. La comisura de los labios de Bertam, que miró a Johannes con solo el movimiento de sus ojos, se crispó.
Pronto, como si no pudiera contenerse, estalló en carcajadas. Realmente había disfrutado de la broma de Johannes. No te equivocas. Si no quieren morir, deberían al menos fingir llorar. Por supuesto, habría una excepción. ¿Se refiere a una excepción? ¿No hay un lobo en el cuartel general del Estado Mayor que está aumentando su influencia? El teniente coronel Daniel Steiner. Bertram, que mencionó al joven oficial, dirigió su mirada hacia el techo. Ya que surgió el tema, dejemos los asuntos deprimentes y hablemos de él. He oído que se descubrió que el líder del Partido de la Sociedad Libre estaba actuando como colaborador, ¿es correcto lo que sé? Johannes asintió. Así es. Por lo tanto, actualmente se está investigando a los implicados, pero Daniel Steiner no está revelando al público la información obtenida durante la investigación. ¿Eso es todo? No. Recientemente, algunos medios están publicando artículos especulativos que sugieren que el barón Embliem está estrechamente relacionado con el líder del Partido de la Sociedad Libre. Según sabía Johannes, el primer periódico en publicar el artículo fue Melbarton. Cuando los artículos especulativos se extendieron ampliamente, Daniel Steiner celebró una conferencia de prensa para aclarar el malentendido. En dicha conferencia, Daniel Steiner pidió encarecidamente que se detuvieran las críticas unilaterales contra el barón Embliem. Bertram parpadeó como si fuera inesperado. Daniel Steiner defendió a un noble. ¿Por qué? No conozco las circunstancias exactas, pero dicen que pidió que se detuvieran los informes falsos hasta que se obtuvieran resultados adecuados de la investigación. Además, escuché que hizo varias declaraciones defendiendo al barón Embliem. Daniel Steiner tomó la delantera para bloquear las críticas dirigidas al barón Embliem. Según el capitán de la Guardia Imperial, ¿cuál crees que es su intención? No sé mucho sobre política, pero no sería Daniel, quien piensa que está acorralado, intentando hacer las paces con los nobles. Bertram, que estaba sumido en sus pensamientos con los ojos entrecerrados, pronto negó con la cabeza. Desde mi punto de vista, Daniel Steiner está tratando de desintegrar a los nobles. Está esparciendo semillas de duda por todas partes. Maldito sea. A diferencia de sus palabras, Bertram soltó una risa vacía como si le pareciera divertido. Cuanto más lo veo, más me interesa. Si yo fuera 10 años más joven, lo habría convertido en un aliado leal al imperio. Lo conoció demasiado tarde. Ahora Daniel Steiner había crecido lo suficiente como para desgarrar fácilmente a un león viejo y enfermo. Todo lo que Bertram podía hacer ahora era esperar que Daniel no albergara malas intenciones hacia la familia imperial. A la misma hora, Daniel, que había ido a trabajar al cuartel general del Estado Mayor, estaba bebiendo café junto a la ventana en la sala de descanso. A este paso, ¿realmente podría morir? Durante la semana posterior a la detención de Campbell, líder del Partido de la Sociedad Libre, como colaborador, Daniel literalmente no había dejado de moverse. Exceptuando las pocas horas de sueños cortos, se había dedicado completamente al trabajo. Esto no era porque Daniel fuera adicto al trabajo, sino por la ansiedad de que si descansaba aunque fuera un poco, podría convertirse en presa de los medios y ser desgarrado. Tal como Daniel había previsto, el periódico imperial estaba publicando una serie de artículos que decían que Daniel Steiner ha comenzado su carrera política. Menos mal que reporté ampliamente a través del periódico Melbarton que el líder del Partido de la Sociedad Libre era un colaborador. Si no se hubiera adelantado, el periódico imperial habría tratado de distorsionar la verdad, llevando el registro y embargo a un simple argumento de apoyo partidista. Eso es afortunado, pero, de una forma u otra, no podía quitarse la sensación de haber metido el pie en un pantano del que no podría salir fácilmente. Su mente se estaba deteriorando hasta el punto de que volvía a pensar en el tabaco que había dejado durante sus días como cadete. Sería bueno si esto fuera un juego. Entonces podría eliminar el personaje actual y renacer en algún país neutral para disfrutar de una paz idílica. Pero como no era un juego sino la realidad, lo único que podía hacer era resolver la situación actual de la manera más sabia posible. Por ahora, había hecho declaraciones defendiendo al barón Embliem a través de la conferencia de prensa, así que pronto habría una respuesta del otro lado. Era incierto si las cosas seguirían el plan, pero según Daniel, esta elección tenía la mayor probabilidad de éxito. A través de la ventana, se podían ver periodistas aglomerados como hormigas en la entrada del cuartel general del Estado Mayor.
Daniel, que los observaba en silencio, levantó el vaso de papel y tomó un sorbo de café. Mientras disfrutaba de la tranquilidad de la sala de descanso vacía, Daniel metió la mano dentro de su abrigo y sacó una fotografía. Era la foto de un Golden Retriever con una sonrisa radiante. Al mirarla, sentía que sus ansiedades y preocupaciones sobre el futuro se derretían. Mientras Daniel recordaba el pasado y se consolaba, Lucy entró en la sala de descanso. Fue en el momento en que Lucy se acercó para transmitirle un mensaje a Daniel. Kelly. Quiero abrazarte. La voz húmeda de Daniel hizo que Lucy se detuviera. Daniel, que no pensó que Lucy había entrado en la sala de descanso, continuó murmurando para sí mismo. Extraño tu calor. Abrazarte y revolcarme contigo era la alegría de mi vida. Los ojos de Lucy se abrieron como los de un gato sorprendido. El hecho de que su rostro se sonrojara sutilmente era un extra. Desde el punto de vista de Lucy, las palabras de Daniel, sin importar cómo se miraran, parecían referirse a relaciones sexuales. Lucy, que miró rápidamente a su alrededor, se dio cuenta de que no había nadie cerca y se sintió aliviada internamente. No sería bueno que alguien se enterara de que Daniel extrañaba su relación con una mujer fallecida. Lucy, que decidió que debía detener a Daniel antes de que cometiera un error, tosió deliberadamente. Solo entonces Daniel, que sintió la presencia, se limpió los ojos y guardó la foto en su pecho. Daniel, que recuperó la compostura, se dio la vuelta y pudo ver a Lucy mirándolo con una cara algo sonrojada. ¿Ayudante? Ante la pregunta que indagaba por qué había venido, Lucy habló con la mayor calma posible. He venido a informarle que el Palacio Imperial ha convocado al teniente coronel Daniel Steiner. Es una orden de Su Alteza Imperial que se pase por el palacio después de salir del trabajo para discutir los resultados de la investigación. Me preguntaba cuándo me llamarían, así que es hoy. Daniel asintió con indiferencia. Gracias por informarme. Iré directamente al Palacio Imperial después del trabajo. Aunque Daniel expresó su conformidad, Lucy no se fue. De alguna manera, parecía vacilar como si tuviera algo que decir, lo que parecía extraño. Daniel, que se preguntaba por qué actuaba así, pronto tuvo una pequeña revelación. Debe estar extremadamente cansada después de trabajar todo el día siguiéndome. Pensando que era natural que tuviera quejas acumuladas, Daniel habló con naturalidad. Entiendo perfectamente tu descontento. Debes tener muchas cosas acumuladas contra mí últimamente. Hoy será difícil porque estamos ocupados, pero creo que sería bueno que pronto saliéramos a caminar juntos y charláramos. Ante la mención de un paseo, los ojos rojos de Lucy temblaron una vez. Para Lucy, que tenía algún tipo de malentendido, esas palabras de Daniel no sonaban normales. Pensando que no debía caer, Lucy se aferró a las riendas de la razón con dificultad. Estoy bien. ¿Por qué? ¿Charlar mientras caminamos? Dije que estoy bien. Gracias a Lucy, que rechazaba consecutivamente de manera inusual, Daniel se desconcertó. Lucy, que no podía mirar bien a Daniel, entrecerró los ojos y desvió la mirada. Con la cara sonrojada y exhalando suavemente, Lucy inclinó la cabeza hacia Daniel y se dio la vuelta rápidamente. Daniel solo pudo mirar la espalda de Lucy, que salía de la sala de descanso, con la mente algo aturdida. ¿Qué he hecho mal? Porque simplemente no podía entender esa reacción. Capítulo 118. Daniel, que no había entendido la reacción de Lucy, se dirigió al jardín interior del Palacio Imperial después de salir del trabajo. Al entrar en el jardín siguiendo las indicaciones de la jefa de damas de la corte, vio a Sylvia sentada acariciando a un Doberman. El Doberman, que ronroneaba placenteramente con las caricias de Sylvia, pronto sintió una presencia y levantó la cabeza. El Doberman, que movía sus orejas, enseguida mostró los dientes y gruñó. Al ver esto, Sylvia se levantó y miró hacia donde el Doberman estaba alerta. Allí estaba Daniel, pulcramente vestido con el uniforme militar. Cuando sus miradas se encontraron, Daniel colocó la mano en su pecho e inclinó respetuosamente la cabeza. Su Alteza Imperial. He venido respondiendo a su solicitud. Ante el saludo de Daniel, Sylvia esbozó una tenue sonrisa. Su semblante reflejaba cansancio, quizás debido a los diversos asuntos recientes. Lo estaba esperando. Entonces, sentémonos para hablar. Sylvia se interrumpió e inclinó la cabeza con curiosidad. Daniel estaba mirando fijamente al Doberman que le gruñía.
Teniente coronel Daniel. ¿Le gustan los perros? Solo entonces Daniel, dándose cuenta de que su atención se había desviado hacia el perro, tosió ligeramente. No los detesto. Anteriormente tuve un retriever. ¿En serio? Sylvia, tras pensar un momento, dijo con tono juguetón. ¿Quiere acariciarlo? No había posibilidad de que se ofreciera voluntariamente a tocar un perro que le estaba gruñendo. Sylvia planeaba burlarse de él si se negaba, pero... Lo haré. Daniel aceptó sin vacilar y se acercó al Doberman. El Doberman, que estaba gruñendo, pareció sorprenderse cuando Daniel se acercó y escondió sus dientes. Daniel, que se arrodilló frente al Doberman, acarició suavemente su cabeza. El Doberman parpadeó aturdido, pero no rechazó el toque de Daniel. Es un buen perro. Lo digo porque no intenta morderme. Sylvia, que observaba a Daniel acariciando al Doberman, inclinó la cabeza con curiosidad. Según tengo entendido, normalmente no era tan dócil. Era desconcertante ver que el perro, que mostraba los dientes y ladraba a todos excepto a su dueña Sylvia, ahora bajaba la cola como un cordero manso frente a Daniel. Me trae recuerdos. Nuestro Kelly también era así de tranquilo. Kelly, ¿es el nombre del retriever que mencionó antes? Así es. Era un amigo con una sonrisa encantadora. Dicho esto, Daniel acarició al Doberman una última vez y se levantó. Por cierto, Daniel, que se frotó ligeramente las manos, miró a Sylvia. ¿No tenía algo que decirme? Ante la sugerencia de ir al grano, Sylvia señaló una mesa cercana. Sobre la mesa había tazas elegantes y platos con aperitivos. ¿Nos sentamos para hablar? Daniel asintió ante la propuesta de Sylvia. Naturalmente, ambos caminaron hacia la mesa y tomaron asiento. A continuación, Sylvia, sujetando suavemente una taza de té humeante, movió sus delicados labios. Teniente coronel Daniel. ¿Cuáles son realmente sus intenciones? Desde la primera pregunta, había cierta hostilidad indescifrable. Daniel dudó un momento y luego esbozó una sonrisa incómoda. No entiendo bien a qué se refiere. No se haga el desentendido. El teniente coronel Daniel está retrasando deliberadamente el progreso de la investigación. Cuando se ha descubierto que Campbell es un colaborador, ¿por qué duda? Como era de esperar, Sylvia ya había escuchado la grabación de la confesión de Campbell que Daniel había traído. Ya habían asegurado suficientes pruebas relacionadas, así que el siguiente paso lógico era actuar contra el barón Endliem. Sin embargo, Daniel solo había ofrecido una conferencia de prensa diciendo todavía no hay nada seguro. Incluso había pedido que cesaran los informes maliciosos sobre el barón Endliem. No queda mucho tiempo para la coronación. Eso significa que la autoridad de inspección de Daniel terminará pronto. En el momento en que debería estar moviéndose más activamente, Daniel parecía estar demorándose como si no tuviera intención de concluir la investigación. Era un comportamiento incomprensible, por lo que Sylvia frunció el ceño con desagrado. ¿No estará tratando de hacer las paces con los nobles? ¿A estas alturas? Estaba preguntando si pretendía agachar la cabeza como un cobarde en un momento en que era evidente que había sido atacado por ellos. Daniel dudó un momento antes de responder a la pregunta de Sylvia. Necesitaba tiempo para pensar si podía confiar en ella. La posibilidad de que Sylvia participara en el plan de los nobles para entregarme al país enemigo, probablemente no existía. Sylvia no era una figura que se ajustara en gran medida a la legitimidad imperial. De hecho, cuando surgieron conflictos internos por el derecho de sucesión al trono, la mayoría de los nobles intentaron apoyar al príncipe imperial, no a Sylvia. En ese momento, Sylvia y los nobles desarrollaron animosidad mutua y, hasta ahora, seguían oponiéndose consciente o inconscientemente, por lo que no podían considerarse del mismo bando. Aunque no fuera intencional, Sylvia y Daniel estaban en el mismo barco en cuanto a ser odiados por los nobles. Pensando que no había necesidad de ocultarlo, Daniel habló. No intento hacer las paces. De hecho, podría decirse que es todo lo contrario. ¿Lo contrario? Su Alteza Imperial. Como usted mencionó, tenemos razones para investigar al barón Endliem basándonos en el testimonio de Campbell. Pero, ¿quedaría alguna evidencia en la mansión del barón? Sylvia no respondió y se mordió el labio inferior. Era evidente que, si fuera inteligente, habría eliminado todas las pruebas en el momento en que capturaron a Campbell.
Sin evidencia, si yo, como inspector, llevara tropas para registrar la mansión del barón, solo sería en vano. Nos convertiríamos en objeto de burla para los nobles. ¿Burla? A mi modo de ver, podríamos ejercer presión sobre ellos. Al menos podríamos hacer que temieran a la familia imperial. No se equivoca. Pero una presión sin sustancia solo fortalecerá su unidad. Además, les dará una certeza. Daniel levantó la mano y tomó la taza de té. Al ver que la princesa imperial y Daniel se apresuran, parece que no hay traidores dentro de nosotros. Continuemos con el trabajo como hasta ahora. Daniel tomó un sorbo de té y dejó suavemente la taza. Al final, tendríamos que contentarnos con arrestar a Kembella, que es solo un peón. Por otro lado, ellos resolverían limpiamente la desconfianza interna y continuarían sus ataques contra mí y su Alteza Imperial. Daniel retiró la mano de la taza y continuó. ¿De quién sería la victoria entonces? Si procedían de manera ortodoxa, estarían favoreciendo a los nobles. El rostro de Sylvia se volvió serio al pensar que había lógica en las palabras de Daniel. Entonces, ¿el objetivo del teniente coronel Daniel es desintegrarlos? Así es. Probablemente se estén preguntando cómo Daniel Steiner pudo anticipar el ataque sorpresa del príncipe heredero del reino de Belmore. ¿Quién consideraría ese incidente como simple suerte? Como si incluso a él mismo le pareciera increíble, Daniel soltó una risita. ¿Cómo es que Daniel Steiner sabía de antemano sobre el ataque del príncipe heredero? Mientras siguen razonando, pronto desarrollarán la ilusión de que hay un traidor interno. Con información fragmentada, no tenían más remedio que concluir que el traidor interno había colaborado con Daniel Steiner. Si en este momento forzáramos la investigación, se darían cuenta de que sus suposiciones eran incorrectas y se unirían, pero Daniel retrasó la investigación precisamente para que sus delirios se extendieran ampliamente. Colocados en una situación donde no pueden saber quién colaboró con Daniel Steiner, comenzarán a sospechar unos de otros. Oh, y justo entonces aparece una noticia. ¿Se refiere al informe de que el barón Emglien podría estar relacionado con Kembella? Exactamente. Los ciudadanos estarán perplejos, pero los nobles sabrán que el barón Emglien es el culpable. Sin embargo, yo lo he negado. Dije que faltaban pruebas. Daniel Steiner, que claramente había escuchado el testimonio de Kembella, sale en defensa del barón Emglien. Al ver esto, los nobles no tuvieron más remedio que sospechar del barón Emglien. ¿Acaso el barón Emglien no habría hecho algún tipo de trato con Daniel Steiner? La sospecha se convertirá gradualmente en certeza. Ya sea verdad o mentira, no es tan importante para ellos. Lo importante es tener un sacrificio vivo que abrace toda la desconfianza y se ahogue con ella. La forma más rápida de aumentar la cohesión de una organización es eliminar a un traidor que ha generado sospechas. Aunque todavía no se sabía exactamente quién era el líder de estos nobles, según el testimonio de Kembella, era alguien que no dudaba en deshacerse de personas por su propio plan. Así que el barón Emglien tendrá que tomar una decisión. Daniel, que se recostó en la silla, se encogió de hombros con pesar. O quedarse aislado y morir. O traicionar realmente a la organización para vivir. Aunque no estaba seguro de cuál de las dos opciones elegiría el barón Emglien, el resultado no sería malo ni para Daniel ni para Sylvia. Incluso si el barón Emglien muriera, las semillas de discordia sembradas en su interior difícilmente desaparecerían. Sylvia, que había escuchado toda la historia de Daniel, tragó saliva. Quedaba una pieza del rompecabezas por encajar. No me diga que la persona que publicó el artículo sugiriendo que el barón Emglien podría ser un colaborador. El origen del plan solo podía surgir si existía un artículo sugiriendo que el barón Emglien podría ser un colaborador. Solo entonces, cuando Daniel Steiner negara dicho artículo, los nobles comenzarían a sospechar del barón Emglien. Ante la especulación de Sylvia, Daniel asintió con calma. Sí. Daniel, que entrecerró suavemente los ojos, continuó con un tono monótono. Lo ordené yo. Capítulo 119. Los labios de Sylvia se entreabrieron ligeramente. Sylvia, que se había quedado petrificada como si hubiera escuchado una verdad impactante, miró a su alrededor. Después de confirmar que no había nadie escuchando, bajó la voz y habló. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? No entiendo por qué se esfuerza tanto por mí, por eso pregunto. Daniel se sintió desconcertado ante la pregunta de Sylvia. Yo.
Daniel simplemente había buscado desesperadamente una salida para su autopreservación. Sin embargo, desde la perspectiva de Sylvia, todas las acciones de Daniel eran altruistas. En primer lugar, Sylvia había sido salvada por Daniel en 2 ocasiones. Además, Daniel le había brindado gran ayuda cuando estaba preocupada por el problema de la sucesión al trono. Y eso no era todo. Ahora, en un momento en que la autoridad imperial podría tambalearse debido a la hostilidad de los nobles, Daniel le había traído información de que algunos nobles estaban actuando como colaboradores. Y de manera muy oportuna, justo antes de la coronación. Gracias a esto, Daniel, bajo las órdenes de la familia imperial, pudo llevar a cabo una inspección contra los nobles utilizando una justificación clara, lo que tuvo un gran impacto en elevar la autoridad imperial. Por lo tanto, para Sylvia, que pronto se convertiría en emperatriz, Daniel era prácticamente un leal incomparable. Por otro lado, como Daniel no lo había hecho por Sylvia, esa mirada solo le resultaba incómoda. Pensando que no había necesidad de revelar la verdad, Daniel esbozó una sonrisa incómoda. Porque juzgué que servir a su Alteza Imperial es el camino para el Imperio. ¿El camino para el Imperio? Aunque era una respuesta algo vaga, no era mala para Sylvia. Después de todo, había confirmado nuevamente que Daniel se movía por ella. Yo también creo que colocar al teniente coronel Daniel en un puesto clave es el camino para el Imperio. Por eso, cuando termine la coronación, planeo ascender al teniente coronel Daniel frente a todos los ministros. Ascender a Daniel a coronel frente a los dignatarios reunidos en la coronación era equivalente a declarar que Daniel era ahora hombre del emperador. Aunque esto era muy incómodo para Daniel, no podía rechazarlo. No solo carecía de una justificación para rechazar debido a sus numerosos méritos acumulados, sino que, desde una perspectiva más amplia, convertirse en un confidente de Sylvia sería más ventajoso para su supervivencia. Si me lo otorga, lo aceptaré como la mayor alegría de mi vida. Cuando Daniel colocó la mano sobre su pecho e inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa se extendió por los labios de Sylvia. Se había preocupado por cómo reaccionar si él lo rechazaba, pero se sintió complacida cuando Daniel aceptó de buena gana. Me alegra que esté satisfecho. Pero... Sylvia levantó ligeramente la taza con té. ¿Cuál es su plan a partir de ahora? Estaba preguntando cómo pasaría el tiempo mientras retrasaba la investigación observando las reacciones de los nobles. Aunque Daniel quería pasar el tiempo tranquilamente comiendo postres, no tenía ese lujo. Pienso ir al sur del imperio. ¿Al sur? ¿Piensa visitar su tierra natal? No es eso. Voy a cumplir una promesa que hice con el padre de uno de mis subordinados. Aquí, el subordinado era Frieden, y su padre era el pastor principal de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. Como era de esperar, el apoyo financiero de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria al periódico Melbartón siguiendo la voluntad de Daniel no era pura benevolencia. Unos días después, cerca de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. Orfanato Cuna de Paz. Chile. Cuando el automóvil, que reducía gradualmente la velocidad, se detuvo por completo, se abrió la puerta del conductor. La persona que salió de la puerta abierta era Frieden, con su cabello castaño claro trenzado hacia atrás. Frieden miró una vez el paisaje del orfanato y, con una leve sonrisa, abrió la puerta del asiento trasero. Hemos llegado, teniente coronel Daniel. Daniel, que estaba leyendo un informe de inspección, miró a un lado guiado por la voz. Pudo ver a niños jugando con una pelota en un espacio abierto al lado del orfanato. Confirmando que habían llegado, Daniel arrojó el informe a un lado, salió del auto y se levantó. Su cuerpo estaba entumecido debido al largo viaje, y el sol brillante le hizo fruncir el ceño sin querer. ¿Este es el orfanato que dirige el padre de Frieden? Viendo que hay poca gente aparte de los niños, creo que entiendo por qué quiso reunirse aquí. Los pensamientos de Daniel no continuaron. Toc. Una pelota que voló desde algún lugar golpeó el abdomen de Daniel y cayó al suelo. Bajando la mirada para ver qué era, vio a un niño corriendo para recuperar la pelota. Lo siento. Yo. El niño, que se acercó y recogió la pelota, levantó la cabeza para disculparse pero se quedó completamente paralizado. Esto se debió a que un hombre con uniforme militar imperial lo miraba con ojos fríos.
Bajo la gorra del uniforme, la mirada inexpresiva, carente de emociones, estaba envuelta en un temor que un niño puro e inocente difícilmente podría soportar. Geek. Como ni siquiera podía gritar, solo temblaba con los hombros, cuando Daniel se arrodilló sobre una rodilla. El niño, que hizo contacto visual con Daniel, estaba a punto de llorar. Daniel extendió lentamente la mano hacia el niño. El niño, que no pudo soportar el miedo, cerró fuertemente los ojos. La mano de Daniel se posó suavemente sobre la cabeza del niño. No necesitas disculparte. Fue mi culpa por no esquivar la pelota. A pesar de su apariencia, tenía una voz cálida y un toque suave. El niño, que abrió los ojos con valor, pudo ver que Daniel esbozaba una sonrisa benévola. Pensando que tal vez no era una mala persona, el niño dudó, y Daniel retiró la mano y mostró una mano vacía. Mira bien. Daniel, que cerró el puño, simuló hacer un esfuerzo y luego abrió la mano nuevamente. En la mano completamente abierta había una moneda. Al ver esto, el niño abrió los ojos redondos como si fuera asombroso. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Parece que Dios creó una moneda en mi mano para que te la diera como regalo por tener un buen corazón. ¿De verdad? Ante la inocente pregunta del niño, Daniel sonrió y extendió la moneda. Claro que sí. Compra algunos dulces deliciosos con esto. El niño, que finalmente se dio cuenta de que Daniel no era una mala persona, recibió la moneda e inclinó la cabeza. Gracias. Cuando el niño se dio la vuelta y se alejó corriendo, Daniel se levantó con una leve sonrisa. Daniel, que se frotó ligeramente las manos, se volvió hacia Frieden y se detuvo. Esto se debió a que Frieden lo miraba con los ojos brillantes. Mejor no preguntar por qué. No queriendo escuchar otra alabanza extraña, Daniel tosió. ¿Dónde está tu padre? Ah. Te guiaré. Frieden, que volvió en sí, llevó a Daniel al interior del orfanato. Después de moverse por el edificio, bastante amplio para ser un orfanato, llegaron a una sala de recepción. Esperaré aquí. Daniel asintió ante las palabras de Frieden, que le abrió la puerta de la sala de recepción, y entró. Entonces, el pastor principal Bellaf, que estaba sentado en el sofá, se levantó. Bellaf soltó una exclamación como si estuviera conmocionado y extendió la mano hacia Daniel. Soy Bellaf, padre de Frieden y pastor principal de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. Encantado. Yo soy el teniente coronel Daniel Steiner, el héroe del imperio. Habría que ser un espía para no saberlo. No sé cuánto honor es poder verlo en persona tan de cerca. Detrás de la voz jovial de Bellaf, se escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Daniel estrechó la mano de Bellaf ligeramente. Como usted accedió a mi petición, es natural que yo acceda a la suya. Me siento abrumado por su consideración. Ah. ¿Qué tal si primero nos sentamos y disfrutamos de un café? He traído café de la mejor calidad para el teniente coronel Daniel. Hagámoslo. Después de terminar amistosamente el apretón de manos, ambos se sentaron naturalmente en el sofá. Como si le resultara curioso ver a Daniel en persona, Bellaf parpadeó varias veces y luego habló con una sonrisa. Al principio, pensé que mi hija estaba bromeando. Y por una buena razón, mi hija es famosa por usar magia negra, ¿no? Es decir, es una niña cercana a la sombra del imperio. Bellaf chasqueó la lengua de manera evidente. ¿Cómo podría creer que una niña así conocía y se relacionaba con el teniente coronel Daniel, que es prácticamente la luz del imperio? Pero al verlo directamente, me doy cuenta de que las palabras de mi hija no eran mentira. Parece que debería disculparse con Frieden por eso. Porque la duda es pecado. ¿Qué? Ah. Jajaja. Supongo que sí. Por cierto, mi hija no le ha causado molestias. No solo por el problema de la magia, sino porque también tiene algunos defectos de carácter. ¿Defectos? No sé si fue un problema en el entorno educativo, pero mi hija tiende a pensar todo de manera extrema. Ciertamente no se puede considerar un buen signo. Extrema. Pensando en las acciones y declaraciones que Frieden había mostrado hasta ahora, no era una afirmación incorrecta. Sobre lo que acaba de decir, también estoy de acuerdo. Daniel se detuvo a mitad de la frase y cerró la boca. Inconscientemente, miró de reojo la puerta y vio algo. Era la figura de Frieden mirando dentro de la sala de recepción a través de la puerta ligeramente entreabierta.
Su mirada, que contenía un aura ominosa e inquietante en sus ojos, era espeluznantemente aterradora mientras observaba en silencio. No estaba seguro si era su imaginación, pero parecía que la magia negra estaba brotando sutilmente. No la cerró, sino que fingió cerrarla. Sin darse cuenta, le corrió un sudor frío. Si en ese momento hablara mal de Frieden, sentía que no podría conservar su vida. ¿Cómo podría predecir lo que haría esa mujer obsesionada con el nacionalismo? Después de un breve silencio, Daniel corrigió su respuesta. No estoy de acuerdo. No me importa lo que el pastor piense sobre su hija, pero Frieden es una de las personas que más aprecio y es una subordinada más dedicada y capaz que cualquier otra. Después de decirlo, Daniel echó un vistazo a la reacción de Frieden. Frieden, sorprendida por las palabras de Daniel, abrió mucho los ojos y luego sonrió tímidamente entre la vergüenza. Parecía una chica enamorada, pero para Daniel solo resultaba inquietante. Aún así, al menos parecía haber evitado la peor situación, así que eso era un alivio. Capítulo 120. Frieden, quien pensó que había escuchado la respuesta deseada, cerró suavemente la puerta. Al ver esto, Daniel se sintió aliviado internamente mientras Bellaf hablaba sin ocultar su desconcierto. Lo siento. No tenía idea de que el teniente coronel Daniel apreciara tanto a mi hija. Parecía haber surgido algún malentendido, pero Daniel no lo aclaró. La relación entre padre e hija no parecía buena a simple vista, y no quería decir algo imprudente a Bellaf que pudiera llegar a oídos de Frieden. Por lo tanto, Daniel simplemente asintió con la cabeza y tosió ligeramente. No hay necesidad de disculparse. No tengo intención de imponer mi opinión a otros. Mejor vayamos al grano. ¿Qué? Ah, al grano. De acuerdo. Bellaf levantó la mano para ajustar la posición de sus gafas y habló. En realidad, la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria tiene dos peticiones para el teniente coronel Daniel. ¿Dos? Así es. La primera petición es que muestre a los fieles que el teniente coronel Daniel tiene una conexión con la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. ¿Por qué es necesario? Ante la perplejidad de Daniel, Bellaf comenzó a explicar. Con la guerra prolongándose, sabrá que la disposición del pueblo para donar ha disminuido incomparablemente respecto al pasado. No solo enfrentaban dificultades económicas, sino que también había aumentado el número de personas que pensaban que si tenían dinero para donar a la iglesia, sería mejor apoyar a los soldados para terminar rápidamente la guerra. En relación con esto, algunas iglesias habían suspendido sus actividades o incluso cerrado. Incluso comenzaron a circular rumores de que la iglesia era un lugar que robaba el dinero de los ciudadanos en nombre de Dios, lo que para Bellaf, como pastor principal, era enloquecedor. Era un momento en que le invadía el temor de que la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria también podría seguir el camino de otras pequeñas iglesias. Fue entonces cuando Frieden, quien había bajado a su tierra natal con permiso, tomó el púlpito. Parada frente al púlpito, Frieden dio un discurso extremo lamentando profundamente la muerte del héroe de guerra Daniel Steiner y diciendo que los países aliados debían ser borrados de este mundo. ¿Abogar por la aniquilación de los países aliados en una iglesia que predicaba la compasión y el amor? Aunque Bellaf se sorprendió en ese momento, la respuesta no fue tan mala como esperaba. No, obtuvo una popularidad explosiva, con vítores y aclamaciones que resonaban. No sé si llamarlo afortunado, pero después del sermón en el que Frieden mencionó al teniente coronel Daniel, ya fuera por el boca de boca, los fieles que acudían a la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria aumentaron gradualmente. Cuando se había recuperado un número de fieles similar al de antes de la guerra, se anunció en todo el imperio que Daniel Steiner, de hecho, estaba vivo. Las personas que escucharon esa noticia se alegraron y vitorearon como si la supervivencia de Daniel Steiner fuera su propio asunto. Se celebraron festivales tanto en la isla como en las provincias, y como resultado, la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria también pudo asegurar explosivamente a los fieles. Hasta ahora, tenían incluso más fieles que antes de la guerra. Después del regreso del teniente coronel Daniel, el número de fieles se volvió mayor que antes de la guerra. Pero a medida que aumentaban los fieles, surgieron varios ruidos. ¿A qué se refiere con ruidos? Surgieron personas que cuestionaban si la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria realmente estaba relacionada con el teniente coronel Daniel Steiner. Por eso queríamos invitar al teniente coronel Daniel a la iglesia en esta ocasión.
Daniel soltó una risa baja. Al escucharlo, le resultaba absurdo. Así que está pidiendo que le deje seguir vendiendo mi nombre para su negocio. Ante las palabras directas de Daniel, Belaf sudó frío. Teniente coronel Daniel, esa no es nuestra intención. Si le ha ofendido, me disculpo. Daniel levantó la mano para detenerlo. Había decidido escuchar toda la historia primero. ¿Cuál es la segunda cosa que la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria quiere pedirme? La atmósfera que emanaba Daniel se volvió algo opresiva de una manera indescriptible. Era una actitud como si estuviera tratando con un subordinado, pero Belaf no podía expresar su descontento. Después de todo, lo que sostenía la línea financiera de la iglesia actualmente era el poder que tenía la reputación de Daniel. Lo segundo que queremos pedir es... Belaf tragó saliva y dijo. Que haga retroceder a quienes están protestando día tras día frente a la iglesia. Originalmente era solo un pequeño grupo, pero en algún momento su número aumentó. Ahora se ha convertido en un problema mayúsculo, ya que son lo suficientemente numerosos como para amenazar a los fieles que entran y salen de la iglesia. ¿A qué tipo de protestas se refiere? ¿Qué? Ah. Básicamente, son protestas contra la guerra. Critican y condenan a nuestra iglesia por idolatrar al belicista teniente coronel Daniel. Hemos tratado de persuadirlos y conciliar a nuestra manera, pero no nos escuchan. ¿Protestas contra la guerra? Tenía entendido que las protestas contra la guerra habían disminuido notablemente después del discurso de movilización total, por lo que no entendía cómo podían estar ocurriendo protestas a gran escala aquí. Pastor. ¿Puede saber desde qué momento comenzó a aumentar la escala de las protestas? Según recuerdo, el número de personas que participaban en las protestas aumentó rápidamente desde hace un mes. Algunos extremistas incluso arrojan frutas y verduras podridas a la iglesia, lo que nos pone en una situación muy incómoda. Daniel frunció el ceño al escuchar la historia de Belaf. Si fue hace un mes, fue cuando salió para apoyar operaciones en la avanzadilla situada en la frontera con el reino de Belmore. ¿Ellos estaban preparándose desde entonces? Externamente, filtraban información al reino de Belmore e internamente incitaban a los ciudadanos para instigar nuevamente las protestas contra la guerra. Era para disminuir el estatus de Daniel Steiner utilizando las protestas contra la guerra como pretexto. Incluso si Daniel Steiner muriera en la batalla contra el reino de Belmore, habían comenzado a arruinar lentamente su imagen para que los ciudadanos no lo deificaran. Al principio, habrían planeado expandirse gradualmente, comenzando desde las provincias, una vez que la iglesia se rindiera. Eran personas más repugnantes de lo que pensaba. Era literalmente como si le hubieran desafiado a una pelea en el barro. Estaban haciendo todo lo posible para arrastrar a Daniel Steiner a su barro y cubrirlo con esa suciedad. Claramente, entre las personas que participaban en las protestas, la proporción de agentes que actuaban por dinero o siguiendo órdenes era mayor que la de aquellos que genuinamente deseaban el fin de la guerra. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo podía hacer que el plan de esos tipos se desvaneciera? No, no es suficiente con que se desvanezca. Era necesario cortarles las muñecas para que nunca más pudieran hacer este tipo de trucos, creando un viento adverso. Daniel, que estaba tocando el reposabrazos del sofá, miró a Belaf como si acabara de recordar algo. Dijo que algunas personas extremistas arrojan vegetales o frutas podridas. Ah. Así es. Al escuchar la respuesta, Daniel esbozó una leve sonrisa. Entonces, también podrían arrojar ladrillos en su excitación. ¿Qué? Existe la posibilidad, pero no han arrojado ladrillos durante el último mes aproximadamente. Si alguien fuera golpeado por un ladrillo, sería un gran problema, ¿no cree? Pastor. El hecho de que no lo hayan hecho no es importante. Daniel, inclinándose hacia adelante, golpeó ligeramente la mesa como indicando que se concentrara. Lo importante es que podrían arrojar ladrillos. En el momento en que arrojaran ladrillos, dejarían de ser simples manifestantes. Si alguien fuera golpeado por un ladrillo, la naturaleza cambiaría a una protesta violenta, y los soldados imperiales tendrían base para castigarlos como alborotadores. No me diga. ¿El teniente coronel Daniel? Pero Daniel negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Incluso si arrojaran ladrillos, definitivamente no los castigaré. Sin embargo, todo ese proceso se difundirá por todo el imperio a medida que un misterioso periodista lo infime.
Daniel extendió la mano y tomó la taza. Como le había dicho que era café de la mejor calidad, quería probarlo. Yo llamaré al periodista, así que por favor, encárguese de la publicidad. ¿Se refiere a la publicidad? Sí. Por favor, difunda ampliamente la noticia de que Daniel Steinero visitará mañana la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. Para que los peces que muerdan el anzuelo vengan en masa. Daniel, sosteniendo la taza, dijo mientras saboreaba el aroma. Yo mismo los persuadiré. Tras terminar de hablar, Daniel tomó un sorbo de café. Parecía que no mentía sobre la calidad superior del café, ya que su sabor, no excesivamente ácido, resultaba agradable al paladar. Daniel, que estaba secretamente impresionado, dejó la taza. Y el sonido de la taza resonó suavemente en la sala de recepción vacía. Si lo desea, le permitiré seguir vendiendo mi nombre para su negocio. Sin embargo, en ese caso, la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria deberá acceder a mis peticiones sin condiciones en el futuro. Aunque lo expresaba indirectamente, estaba diciendo que convertiría a la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria en su instrumento. Bellaz, que estaba perplejo, habló apresuradamente. Teniente coronel Daniel, eso es injusto. ¿Injusto? Daniel, que soltó una risa juguetona, se encogió de hombros una vez. Me sorprende que alguien que ha estado obteniendo beneficios vendiendo mi nombre diga que es injusto. Aunque no me guste, si continúa con esa actitud. De repente, Daniel borró su sonrisa y miró fijamente a Bellaz. Daniel, que observaba a Bellaz con ojos negros como la noche, habló en voz baja. Le mostraré lo que realmente es injusto. Un breve silencio fluyó entre los dos. Bellaz sintió que su cuerpo se paralizaba como una presa que ha visto los dientes de un depredador. Bellaz, que se dio cuenta de que Daniel no estaba bromeando, bajó lentamente la mirada. La propuesta del teniente coronel Daniel. Bellaz, que cerró fuertemente los ojos, continuó hablando con temor. La aceptaré. Fin del capítulo 120.